Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes y un saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión que nos reúne por un motivo muy especial para nuestra sociedad. Hoy celebramos Estamos Unidos por las Familias. Por eso quiero invitar muy especialmente a todos esos que se empiezan a conectar a esta hora a que también a través de nuestras redes sociales se unan con el numeral Unidos por las Familias. Y son todas las familias colombianas las que estamos unidos a esta hora para estar presente en el gran lanzamiento del programa Aventurémonos en Familia, en el marco de un pacto muy importante que ha hecho la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y el programa Pisotón de la Universidad del Norte, que con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación Procaps, la Fundación Fin Social, la Fundación Promigas, la Fundación Entretejiendo, Megamás, Triomar, hacen posible que lleguemos a los hogares de 1.100 familias en los departamentos de Sucre, Córdoba y Atlántico. En los próximos meses, estas familias estarán participando de manera virtual y con el acompañamiento de profesionales de psicología en una serie de encuentros, talleres y también actividades que les va a permitir reconocer las emociones, la crianza amorosa y también la prevención de toda clase de violencias que presenciamos, que tenemos en algunos de estos núcleos familiares. Esta coyuntura del COVID, en donde las medidas de cuidado y prevención del contagio de este virus nos han hecho estar en nuestras casas más tiempo, con nuestras familias, con nuestros hijos. Nos han permitido volver a mirarnos, a reconocernos como familia. Y en esto es imprescindible aprovechar las circunstancias para sostenernos mutuamente, para abrazarnos en casa, para apoyarnos en casa, para que el hogar y la familia sea ese espacio de comunicación, de respeto y de un verdadero amor. Que todos los miembros de la familia sean los protagonistas y que la familia, todos unidos, sea un verdadero entorno protector para el desarrollo de todas las emociones de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Son 1.500 millones de niños que tuvieron que aprender desde casa con esta situación de pandemia y dicen las estadísticas y los expertos, Naciones Unidas, UNICEF, que hay cerca de 900 niños en todo el mundo de alrededor de 10 años que aún no han aprendido a leer. Todo Sí, vamos a continuar entonces. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero vamos a continuar entonces con esta transmisión y muy especialmente con el saludo de una persona muy especial, la gran gestora social de nuestro país. Está con nosotros la primera dama, la doctora María Juliana Ruiz Sandoval. Muchas gracias. Empezar enviando un saludo muy especial para
Estas fueron las palabras de nuestra gran gestora social de Colombia, quien lidera importantes iniciativas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la construcción de este tejido social en todo el territorio colombiano. Fue nuestra primera dama de la nación, doctora María Juliana Ruiz Sandoval, quien acaba de dar estas palabras de bienvenida para contar cómo en esta alianza con la academia, con el gobierno y con las empresas, estamos trabajando por esta gran campaña y este gran programa que se llama Aventurémonos. La Universidad del Norte, desde sus funciones sustantivas, que son la docencia, la investigación y la extensión, impacta de manera positiva a sus comunidades para propiciar un desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural. Desde su constitución ha sido una institución líder en la promoción de la protección de los niños, las niñas y sus familias. También nos acompaña en la tarde de hoy nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel Roca, quien se dirigirá a los presentes y dará también todo este trabajo que hace la Universidad del Norte en protección de los niños, las niñas y los jóvenes. Muy buenas tardes a todos, es un placer estar aquí para la Universidad del Norte. Este es uno de los compromisos más grandes con nuestra sociedad y ha sido un área donde ha venido durante muchos años aportando a la sociedad el cuidado de los niños de diferentes maneras, con diferentes programas, con las investigaciones, con el programa Pisotón, tan querido por tantos y tantos colombianos, por el apoyo que le damos a los niños en nuestro hospital universitario y la atención a los diferentes problemas de salud que pudieran presentar. Entonces, esta es parte fundamental de lo que es la apuesta en la Universidad del Norte. Por supuesto, siendo un centro de estudio, un centro de aprendizaje, que cree, por supuesto, en la educación como el principal mecanismo de reproducción de la sociedad, de sus valores más altos, de la formación de sus nuevas generaciones, de la creación de personas sanas, personas felices, personas productivas, personas constructivas, buenos ciudadanos, buenas personas, buenos profesionales, que es la conjunción de todas las tres cosas, que es personas bien preparadas, buenas personas, buenos ciudadanos. Siempre decimos que no es suficiente ser un conocedor simplemente de su área de competencia si no se tiene los otros elementos, o sea, lo de ser buena persona y lo de ser buen ciudadano. Y los niños, por supuesto, una etapa de mucha vulnerabilidad, pero que a la vez tiene la ventaja de que es una etapa de inmenso aprendizaje y de un desarrollo incomparable en cualquier otro periodo de los niños. La curiosidad que tienen los niños, su deseo de aprender, su desarrollo físico tan rápido, su desarrollo intelectual tan rápido. Y eso hace que todos los estudios muestren que la rentabilidad más grande de una inversión que puede hacer cualquier sociedad es la inversión en los niños, porque eso tiene una consecuencia para toda la vida. Y yo diría, para toda la vida de ellos y para la vida de muchas generaciones, porque sabemos que muchos de los problemas sociales y muchas de las fortalezas sociales se transmiten a través de las generaciones. Entonces, estamos muy complacidos en esta iniciativa. Agradecemos a la primera dama de Colombia, la señora María Juliana Ruiz, por haber creído en la Universidad del Norte, en sus programas, apoyarlos, y a todas las instituciones que nos acompañan, la Fundación Mario Santo Domingo,
la Fundación Promigas, porque estos programas, bueno, yo no diría que, casi que no habría no habría casi que tener que justificarlo. Sin embargo, hay gente que a veces cree que o no valora suficientemente. Y por eso termino diciendo, no hay mejor inversión que la que se hace en la niñez. No hay mejor inversión. Empezando porque eso hace que contribuye, sin ponerse muy profundo en ella, a gente más feliz. Y gente feliz es la base de un país no violento, de un país donde la gente trabaja con entusiasmo, con pasión, aporta, crea y avanza. Así de sencillo, no hay que ponerse con matemáticas sofisticadas, con estimación, números complicados. El sentido común, el sentido común. Pues los dichos siempre tienen una sabiduría profunda heredada a través de las generaciones. Y el dicho de que los niños de hoy son el futuro de mañana es, a pesar de que pueda parecer una perogrullada, es una cosa que nos debe poner a pensar de la importancia de lo que se hace. Y por eso siempre en la Universidad del Norte seguiremos apoyando todas las iniciativas que sean por la niñez, por la adolescencia, por mejorar sus condiciones de vida. Y repito una palabra que he dicho muchas veces ya, la felicidad, que suena que puede sonar vacía, pero es que no hay mejor palabra que esa. No encuentro una palabra mejor que esa. La felicidad es estar contentos, estar, bueno, si le fuera a decir yo a un niño qué es la felicidad, yo diría que es estar jugando con los amigos, con las amigas, en un parque, con personas queridas como los padres, sin ninguna preocupación. Bueno, eso es la felicidad, a eso es a lo que aspiramos para todos los niños de Colombia, sin excepción, que todos tengan esa oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad del Norte, el doctor Adolfo Meisel, y les recordamos a todas las personas que en estos momentos se siguen conectando y siguen entrando a nuestro canal, que estamos en el lanzamiento del programa Aventurémonos en Familia, un programa que nace de la alianza entre el gobierno, la academia y las organizaciones de la sociedad civil bajo un mismo propósito, que es la transformación de los hogares colombianos. Esta coyuntura del COVID nos ha dejado no solamente medidas de cuidado y de prevención del contagio, sino que nos ha hecho entender también el principal valor en nuestras vidas, como bien lo decía el rector, la felicidad, pero la felicidad que nos da estar en casa, cuidarnos, protegernos, acompañarnos y además lograr que el hogar sea ese espacio de comunicación, de respeto y de amor, donde los protagonistas son todos los miembros de la familia. Serán 1.100 familias que estarán beneficiadas con este programa. Por eso nuevamente queremos escuchar las palabras de nuestra primera dama, la doctora María Juliana Ruiz Sandoval, la gran gestora social en Colombia que ha trabajado fuertemente en este fortalecimiento de emociones y acompañamiento de los hogares y principalmente de los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Vamos a escucharla. Muchas gracias. Quiero empezar enviando un saludo muy especial para todos los que nos acompañan hoy. El COVID-19 nos impuso una pausa colectiva. Nuestros hogares se convirtieron en el centro de actividades diarias, las familiares, las académicas, las laborales, las recreativas. Y en esa nueva normalidad hemos procurado llevar una cotidianidad. Comprendimos que el mayor valor a proteger es la salud y naturalmente hemos hecho un énfasis que ha estado enfocado en la salud física.
pero progresivamente hemos notado que la salud mental también se ha visto afectada y requiere la misma atención urgente y oportuna. Por eso celebro el lanzamiento del programa Aventurémonos, un ejemplo extraordinario del impacto de las alianzas multisectoriales, que en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes favorecerá a 1.100 familias de los departamentos de Córdoba, Sucre y Atlántico, quienes harán uso del habituamiento familiar y unas herramientas que fortalecerán las habilidades socioemocionales, promoviendo de esta forma el cuidado y la crianza amorosa y evitando, ojalá, situaciones de violencia al interior de los hogares. Hago un reconocimiento al programa Pisotón de la Universidad del Norte por aportar su amplia experiencia a la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia por cumplir con eficacia y eficiencia su rol articulador, y a cada uno de los aliados que han creído en Aventurémonos. A la Fundación Santo Domingo, a la Fundación Procaps, a la Fundación Fin Social, a la Fundación Promigas, a la Fundación Entretejiendo, a Megamas, Triomar y muy especialmente a las gestoras sociales de Barranquilla, Córdoba y Sucre, con quienes hemos venido trabajando de manera extraordinaria en una amplia agenda social desde la plataforma Luna Colombia. Nuevamente, gracias por apostarle a nuestra niñez y a las familias de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestra primera dama, y precisamente mencionaba ella una consejería que ha trabajado arduamente en este tema, y es la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, que nos demuestra todos los días en cada uno de sus programas y sus actuaciones que la crianza amorosa es un factor fundamental para la protección integral y la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y precisamente para hablarnos un poco más de esto y cómo será la participación de esta consejería en el programa Aventurémonos, está también con nosotros la doctora Carolina Salgado. Muy buenas tardes, consejera. Paola, muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por este espacio. Yo quisiera iniciar dándole un saludo muy especial al señor rector. Por estar hoy también compartiendo este escenario tan importante, por estar apostándole también desde la academia a algo tan transformador como es ese acompañamiento a las familias. Quisiera también darle un saludo muy especial a Ana Rita, con quien hemos tenido también la oportunidad de avanzar en la estructuración de este pacto, que hoy, gracias a el sector privado, podemos hoy tener esta emoción de estar lanzando esta estrategia y este programa. Realmente el acompañamiento de la Fundación Santo Domingo, de Procaps, de Fin Social, de Promigas, de la Fundación Entretejiendo, de Megamas y Triomar, realmente es hoy una alegría que se sumen y de manera conjunta y colectiva podamos desarrollar nosotros hoy este lanzamiento. Asimismo, también quisiera yo iniciar dándole un saludo muy especial a quienes están hoy representando los territorios, a Karina, la gestora social de Sucre, también a Vanessa, quien está hoy en representación de la gestión social de Córdoba, y pues a la gestora social Silvana de Barranquilla. Realmente este es un trabajo que de manera conjunta va a lograr tener unos resultados muy importantes, y yo quisiera contarles un poco lo que desde la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia estamos trabajando. Hemos venido de la mano con la primera dama impulsando todo lo que es relacionado a la nutrición de cuerpo y a la nutrición de alma, con unos enfoques muy importantes, y es poder acompañar ese curso de vida y ese tránsito de los niños desde su primera infancia hasta que ya detonan sus talentos en la adolescencia y en la juventud. Aquí yo quisiera un poco entrar a hablar y a compartirles sobre lo que ha sido nuestra experiencia en la nutrición del alma, que es esto que la primera dama nos ha venido también inspirando a trabajar sobre el componente socioafectivo, socioemocional de los niños y claramente de las familias. Y pues ha sido un propósito de país, por un lado, trabajar en la prevención de todo tipo de violencias frente a niños, niñas y adolescentes. Y esto quisimos dejarlo
consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta que nos hemos trazado durante estos 4 años para lograr en este periodo la tasa más baja de violencia contra niños, niñas y adolescentes de los últimos 15 años. Y realmente para poder lograr esto, justamente hemos convocado a la Gran Alianza Nacional contra Violencias en Niños, Niñas y Adolescentes, que justamente hace lo que está hoy representado en este espacio, y es trabajar de manera conjunta, colectiva, multisectorial, por todos esos derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el marco de esa alianza que fue lanzada, fue presentada al país hace un año, en agosto del año 2019, Colombia inició a ser parte también de la Alianza Global, un escenario muy importante para poder compartir también experiencias y tener de alguna manera una asistencia y acompañamiento desde las experiencias que a nivel internacional hay, y para eso y en ese orden hemos hecho la adopción del modelo Inspire, que es un modelo que trabaja sobre 7 líneas estratégicas, donde yo quisiera resaltar una de ellas, que son los entornos protectores. Y justamente la familia, que es lo que hoy queremos presentar acá, esa estrategia Aventurémonos en Familia, liderada por la Universidad del Norte, y que, como lo mencionaba, trabajaremos de manera conjunta entre el territorio, entre la empresa privada, las fundaciones y el gobierno nacional, para poder llegar a esas familias, porque parte de lo que ha motivado esta alianza y el trabajo en los entornos protectores con una especial importancia en la familia son esos datos que reflejaron la primera encuesta que se hizo en Colombia, que la entregamos nosotros el año pasado, donde se anuncia y entendemos que el 41% de quienes fueron encuestados manifestaron haber sido víctimas de violencia o haber tenido vulneraciones antes de cumplir 18 años. Y cuando se hace un zoom y entramos a ver que hay unos tipos de violencia donde la preponderancia de la ocurrencia es en el hogar, con un 72%, pues ahí es donde claramente encontramos la necesidad de trabajar y darle herramientas y orientaciones a las familias. Y es ahí donde nace nuestro gran programa y gran estrategia Crianza Amorosa, de la cual Aventurémonos en Familia, a partir de hoy su lanzamiento, entra a ser parte de ese apoyo decidido para trabajar y darle herramientas a las familias. Realmente Aventurémonos en Familia hoy es esa muestra clara, esa muestra fiel de cómo cuando nos unimos logramos cosas grandes y logramos transformaciones. Nuestra primera dama, María Juliana Ruiz, es embajadora del ODS 17, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, justamente, que hace ese llamado a las alianzas, al trabajo conjunto, al trabajo en equipo. Y hoy estamos logrando hacer realidad esa llegada a territorio gracias justamente a esta alianza y a este pacto que hoy estamos nosotros presentándole al país. Realmente con esto tendremos realmente la posibilidad de generar un fortalecimiento de esas capacidades de las familias, de poder aportar en ese desarrollo de las relaciones entre los miembros, entre los padres, entre los cuidadores, entre los niños, niñas, adolescentes, donde claramente se va a hacer un acompañamiento, y así como este programa lo dice, buscar ese reconocimiento, la reconciliación, esa regulación y esa recuperación de la familia, y lograr una transformación cultural para que estos espacios y estos entornos de familia realmente se vuelvan por excelencia el entorno protector. Entonces, es así como desde la consejería buscamos nosotros poder promover, y gracias a esto, en alianzas o en pactos como el de hoy, estamos llegando a un total hoy de 1.600 familias, 1.100 gracias a esta alianza, y además esa inversión en el programa que también Sucre quiso hacer de 500 familias adicionales. Y esto va a ir creciendo como una bola de nieve, porque realmente quiero retomar unas palabras que el señor rector nos mencionaba,
y es la felicidad. Y está tan absolutamente alineado con el propósito que tenemos nosotros de poder hacer ese acompañamiento en el curso de vida desde la gestación hasta la juventud, porque nuestro propósito es lograr jóvenes que desarrollen proyectos de vida que sean felices y productivos. Entonces, pues en este sentido quiero de manera reiterada agradecer a todas estas entidades que hicieron posible que hoy estemos presentándole al país la intervención que vamos a hacer en estos 3 departamentos de la mano de la Universidad del Norte, llevando también esa expertise que por tantos años han venido desarrollando y que hoy se materializa en este programa Aventurémonos en Familia, porque realmente, como lo dice el hashtag del día de hoy, estamos unidos por las familias para hacerlas grandes, para darles herramientas y poder transformar esas realidades para que tengamos una niñez absolutamente feliz y protegida. Muchísimas gracias y bueno, continuaremos conectados con el resto del evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra consejera por este apoyo, por este acompañamiento y sobre todo por esta importancia que le damos a la niñez, a los adolescentes y también a los jóvenes. Hace más de 23 años, el programa Pisotón facilita en los niños, niñas y sus familias la expresión de las emociones, el conocimiento de sí mismos y también algo muy importante para estos tiempos, la resolución de los conflictos. En medio de la pandemia, el programa Pisotón, como le ha pasado a todas las personas, a todos los individuos, a todas las organizaciones, también tuvo que adaptarse y tuvo que reinventar su metodología. Por eso, para seguir acompañando a las familias, nace el programa Aventurémonos en Familia. Su directora, Ana Rita Russo, nos va a compartir más detalles de este programa y también cómo se va a implementar en estas familias de Córdoba, Atlántico y Sucre. Muy buenas tardes para todos. Así es, querida Pau, hemos hecho un desplazamiento del programa Pisotón a, como lo decía Carolina, esta integración en familia y este desplazamiento que hemos hecho desde este lugar de acompáñame para acompañarte, querida familia, todos unidos por la familia colombiana. Un saludo muy especial a nuestra querida primera dama María Juliana Ruiz, a su consejera Carolina, que hoy nos acompañó con sus palabras y con esa visión que tiene para llegar y para disminuir al máximo las violencias al interior de nuestra familia. A nuestro rector, doctor Adolfo Meisel, gracias por esas palabras y a todos y cada uno de los integrantes de las fundaciones Santo Domingo, Promigas, Procaps, Fin Social, Entretejiendo, Megan Más, al gobernador de Sucre, que se ha unido no solamente al espacio, sino a visionar más familias para su departamento. Y a nuestras 3 queridas damas, Karina, Vane, que está reemplazando a la de Córdoba, y por supuesto Silvana, nuestra querida primera dama de Barranquilla, que también hoy nos está acompañando junto con el equipo general de Pisotón que está aquí presente. Como decía Paola, y como nos lo decía también Carolina y la primera dama, la pandemia nos ha hecho enfrentar nuevas realidades, nuevas normalidades donde el espacio familiar cobra muchísima fuerza y Beatriz nos va a ayudar con la presentación y esta fuerza que está cobrando ese espacio de múltiples escenas, pero un solo escenario que hemos llamado casa cerrada, razones abiertos, nos lleva a invitar a las familias y a que nos permitan entrar a sus casas de una forma en que podamos integrarnos en estas necesidades tan importantes que se han generado al interior de la familia. En principio, el aislamiento social y el distanciamiento actual llevan a que haya unas necesidades en estos entornos que, si bien, como decía Carolina, son entornos de protección y de cuidado, todas las situaciones que se han vivido, las angustias económicas, las angustias sociales, las situaciones de salud, no solamente física, como decía nuestra primera dama, sino también emocional,
han trascendido al interior de todos los procesos que íbamos viviendo, y los niños nos los han mostrado en una entrevista que hacíamos con ellos. Esta entrevista tenía relación con el aumento de la irritabilidad de nuestros niños, las dificultades atencionales a nivel de los cambios escolares, cambios en sus hábitos alimenticios, en las situaciones alrededor de la orientación que los padres le dan y la aceptación de normas. Pero también los padres generaron muchísimos cambios, mayor irritabilidad, disminución del disfrute de las actividades diarias que hacía, cansancio por todos estos cambios que han tenido que afrontar, y eso aumentó en un 175% los reportes de violencia intrafamiliar. Y como decía Carolina, queremos llegar a las tasas más bajas de violencia. Necesitamos acompañarlos porque sabemos que no es fácil. No es fácil realmente escuela en casa, trabajo en casa, diversión en casa. Las relaciones que normalmente teníamos en múltiples espacios, ahora lo tenemos en uno solo. Y en ese sentido, en el programa Pisotón ya habíamos visualizado que los padres nos habían pedido que los acompañáramos, que los niños estaban haciendo lo que llamamos una identificación con la agresión y que tenían muchos sentimientos de enojo. Ellos también reconocían cómo las obligaciones laborales, económicas, los mantenían un poco molestos con los hijos, y el maltrato físico y psicológico se naturalizaba al interior del hogar, reconociendo factores de riesgo también en la comunidad. Pero algo que nos decían los padres, y por eso estamos aquí, y por eso todos nos dimos y nos entregamos a esta labor donde la familia es nuestro centro y su bienestar nuestro objetivo, nos dicen: sí, necesitamos que nos acompañen, necesitamos que nos ayuden a formar en temas de crianza, necesitamos que esta crianza afectiva que busca tanto nuestra querida primera dama y la consejera para niñez y adolescencia llegue a cada lugar. Y ahí es donde se genera este objetivo del programa Pisotón en Aventurémonos en Familia. Para los que no lo saben, Aventurémonos tiene la misma connotación de resiliencia, algo que nos cogió desprovisto, pero que también que tenemos que tener herramientas, la siguiente, para hacerle frente. Y ahí es donde vamos a llegar, no solamente a los niños y niñas, sino también a los jóvenes y a la familia en general, que se encuentra inmersa en estos contextos de potencial violencia y además atravesado por la coyuntura del COVID-19. 1.600 familias focalizadas. El programa llegará a los hogares a manera virtual, tocaremos sus puertas y entraremos a ella en la medida en que nos lo permita. ¿Cómo lo haremos? A través de una caracterización de familia, una introducción de cómo va a ser este programa. Tenemos 2 momentos sincrónicos y 3 momentos asincrónicos semanales. En esos momentos sincrónicos vamos a vivir una videoaventura en familia donde las emociones cuentan, las interferencias en el desarrollo las vamos a conocer para ir logrando muy claramente la estructuración del ser y las habilidades relacionales. En ese sentido, vamos luego a proyectar, como lo haría el programa Pisotón, pero esta vez no con psicodrama, porque estamos al interior de la familia, sino con la canción, la música, la expresión, el dibujo, que nos va a permitir proyectar aquellos que hemos vivido pasivamente. Luego, nuevamente, las videoaventuras de Pisotón nos llevan de la mano para llegar a algo muy hermoso que le pusimos: creceremos con ese, porque es el crecimiento emocional del ser al interior de nuestra familia. Es un foro chat para la familia. Todos participaremos y conversaremos en familia y junto con el experto, como lo decía Paola, para lograr minimizar, como bien lo decía Carolina, estas situaciones de violencia que parten del desconocimiento, de la necesidad de hacer lo mejor por nuestros niños, pero la dificultad a veces que tenemos para hacerle frente. Y por supuesto los adolescentes están con nosotros, para ellos unos cortometrajes con los que trabajaremos todas las circunstancias relacionadas con el desarrollo. Las emociones cuentan, tendría ansiedad, rabia, tristeza. Sabemos cómo se han exacerbado a través de la pandemia, la ansiedad por la incertidumbre, por el temor al contagio, la rabiecita por la frustración y la tristeza por la pérdida. Muchas privaciones han tenido nuestros niños. Y luego las interferencias en el desarrollo. El día que Miguelito volvió a sonreír para que la familia lo vuelva a lograr, yo aprendí a decir no. El imán ha perdido su fuerza, que no se repitan estas situaciones negativas que venimos viviendo, pero sí traemos una capa protectora. Independiente a donde estemos, el sol siempre irá con nosotros. Y el boomerang de amor que tanto aman los niños, porque se regresa, así como el boomerang, estas relaciones afectivas, para ver la otra orilla con más claridad, más allá de la pobreza, de la vulnerabilidad y de las circunstancias que nos han venido atravesando
¿Qué queremos lograr junto con la familia? Familia, queremos promover el diálogo, el buen trato, la crianza amorosa, como dice nuestra querida primera dama, y los vínculos afectivos. Queremos promover, entender y validar las emociones. Es importante reconocerlas, hablarlo y cuando es necesario, contenerlo. Fortalecer, como bien lo decían, los ambientes protectores, asumir lo que vivimos con el COVID indudablemente y construir con nuestros niños y niñas cómo podemos ir sobrellevando la cuarentena en medio de las circunstancias que vamos viviendo para lograr nuestra tan anhelada resiliencia. Y cierro con una frase que atraviesa lo que nos decía Paola, nuestro rector, nuestra querida primera dama y por supuesto Carolina. No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de los padres. Muchas gracias y aventurémonos en familia y con la familia. Muchísimas gracias a nuestra directora del programa Pisotón, Ana Rita Russo, y agradecemos a todas estas 152 personas que nos informan que están conectados a esta hora para este gran lanzamiento que beneficiará a familias de Sucre, Córdoba y Atlántico. Ahora vamos a dar paso a una voz muy importante en el desarrollo de este programa, porque escuchar la experiencia de las personas participantes es una motivación para seguir unidos por las familias y brindarles todo este acompañamiento y guía necesario para la crianza y desarrollo de sus hijos. Hoy está con nosotros Estrella Velázquez, ella es madre de familia de Necoclí, Antioquia. Pisotón también estuvo en Antioquia con esta experiencia y ella fue participante del programa Pisotón, es participante todavía del programa Pisotón, porque quien llega a Pisotón nunca se va. Estrella, feliz tarde, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Cuéntanos qué ha significado para ti y para tu familia participar en Pisotón. Muy buenas tardes. Un saludo especial para todos. Muy agradecida con todas las personas que hacen posibles estos programas. Son muy importantes para cualquier familia que tenga la oportunidad de participar y vivir un programa como estos. Yo la tuve, no me canso de agradecérselo a Jehová, en el año 2019 acá en Necoclí, y fue muy especial para mí, para mi familia. Yo viví un cambio extraordinario, muy importante. Soy una nueva mamá, una nueva mujer, una nueva amiga, una nueva persona. Y cuando empecé, era otra persona y me dio muy duro porque yo no tenía como expresión, yo por todo me producía sentimiento, no tenía paciencia para mis hijos, mejor dicho, era un caos el hogar mío y no me daba cuenta, ni mejor dicho, si me lo decían, no lo aceptaba. Se fue dando el programa, lo fui viviendo, excelente, fui cambiando, muy bonito. Cuando una familia tiene la oportunidad de vivir un programa de estos, los más beneficiados son los niños. Y los niños lo merecen todo. Ningún niño le dice al papá y a la mamá, tráigame a este mundo. No, uno lo decide. Entonces, cuando uno toma una decisión de esas, debe ofrecer lo mejor. Y qué bueno que muchísimas familias puedan tener la oportunidad de vivir un programa de estos, porque nunca aprendemos lo necesario. El hecho que tengamos muchos hijos, que seamos mamá, no quiere decir que lo sabemos todo. Cuando en el programa me hablaron de la primera infancia, de la importancia de esa edad en los niños, Dios, yo quería que mis hijos volvieran a nacer y hacer las cosas bien, ofrecerles lo mejor, pero nunca es tarde para aprender. De eso me di cuenta en el programa, que cada día se aprende más. Y ahora pues lo hago de mejor manera porque conté con la ayuda de profesionales. En ese programa me ayudaron demasiado. Ahora llevo una vida totalmente diferente. En mi hogar todo es maravilloso, mis hijos. Entonces, nunca es tarde para aprender y todo lo que aprendemos en el hoy es una gran esperanza para el futuro.
Qué bueno que muchas personas que ni siquiera lo conocen a uno y ponen su granito de arena para que estos programas se den. Son estupendos, estupendos. La familia que llegue a tener esta oportunidad, hágalo con todo el gusto, con toda la voluntad del mundo. No desfallezcan, háganlo hasta el final, porque esto nunca acaba, o pues al menos yo siento como que sigo todavía en el programa, disfruto mucho todo y enormemente agradecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los testimonios son los que nos animan a seguir llegando a más hogares como el tuyo, Estrella, y también como todos los que vamos a llegar en los departamentos en los que prontamente estaremos. Pero la puesta en marcha de este programa que hoy presentamos, Aventurémonos en Familia, es un ejemplo de la importancia que hay en hacer la alianza público y la alianza privada. Esa alianza que nos permite llegar a más y más familias. La academia sola no puede, el gobierno solo no puede, las empresas solas no pueden. Por eso la invitación es a que nos unamos para llegar con más fuerza, para llegar con más presencia a donde más nos estén necesitando. Hoy queremos dar las gracias al apoyo y el compromiso de las fundaciones y empresas aliadas, porque es un hecho que más de 1,000 familias en los departamentos de Córdoba, Sucre y Atlántico puedan ser parte de esta apuesta para el fortalecimiento de las relaciones familiares. Por eso queremos invitar a los representantes de las organizaciones aliadas para que nos compartan qué representan para ellos esta alianza por las familias colombianas y cuáles son sus expectativas frente a esta experiencia. Para iniciar, me acompañan Juliana Bedoya, directora de Gestión Estratégica de la Fundación Santo Domingo, Silvia Cayón, directora de la Fundación ProCaps, y María Claudia García, directora de la Fundación Fin Social. Bienvenidas a ustedes tres, pues, por estar aquí, por estar acompañándonos en la tarde de hoy, pero sobre todo por el compromiso de sus fundaciones para hacer realidad esto que antes era un sueño, y es aventurarnos en familia, aventurarnos en esta nueva normalidad. Así que la pregunta es: ¿qué representa para ustedes, para sus organizaciones, sus fundaciones, y cuáles expectativas tienen con esta participación? A ver, gracias Paola por este espacio. Tomo la vocería y primero pues quiero de antemano hablar de la importancia de tener una vocera líder de este programa, como lo es nuestra primera dama, la gran gestora social de los colombianos, María Juliana Ruiz, y contar además con todo el compromiso de Carolina Salgado, que es nuestra consejera para la niñez y la adolescencia. Como lo decías, es muy importante que se trabaje de la mano entre las empresas privadas y desde la órbita de la parte pública del país, porque es la forma en cómo podemos llevar estos programas y estas iniciativas a más miembros de nuestra sociedad y de nuestras comunidades en Colombia. Como saben, para nosotros en Fundación ProCaps ha sido súper importante poder contar y poder hacer partícipes de esta alianza, porque ante todo lo que ha sucedido este último año, todas las consecuencias que ha traído el cambio en las dinámicas familiares que vienen con todo lo que fue el aislamiento preventivo obligatorio, todo lo relacionado con la pandemia. Ustedes ya han visto en cifras, porque Ana Rita lo comentó en su presentación y creo que Carolina también lo comentó, tenemos más del 175% de denuncias en temas de violencia, y ante esto no podemos las fundaciones quedarnos quietas, pero solas no podemos. Esto ha sido un llamado a trabajar de la mano, a demostrar a la comunidad, al país, a la sociedad, que juntos podemos más, que juntos podemos. Y hoy este lanzamiento es un espacio en donde un gran sueño de varias organizaciones se hace realidad, el sueño de trabajar de la mano por nuestros niños, por nuestras familias colombianas que han tenido un año bastante complicado, que son familias que además también tienen unas realidades difíciles y que obviamente frente a esta situación han tenido mayores complicaciones en términos de violencia debido a las dinámicas que se vienen viviendo. Entonces yo quiero agradecer mucho además a la Universidad del Norte, que es una entidad con todo el reconocimiento y la experticia, a Ana Rita Russo, que es la cabeza de este programa, que viene desarrollando Pisotón hace muchísimos años con muy buenos resultados, y como fundación tenemos la tranquilidad de estar trabajando con los mejores en este momento, de tener la oportunidad de vincularnos con los expertos, con quienes saben y quienes nos van a permitir que toda esta intervención tenga muchísimo éxito. Ojalá
se sigan uniendo otros actores que quieran también participar, porque además de esas 1.100 familias tenemos otras muchas familias que necesitan de la intervención y de la participación de la empresa privada en este momento en el país. Buenas tardes. Paola, ¿o yo? Sí. Sí, listo, qué pena, listo. Buenas tardes para todos, un saludo muy especial al doctor Adolfo Meisel, el rector de la universidad, a Carolina Salgado, la consejera para la niñez y adolescencia, y Ana Rita Russo, directora del programa Pisotón. También para todas las personas y las organizaciones que nos están acompañando. Para mí, como directora de gestión estratégica de la Fundación, es un gusto estar con ustedes hoy. La Fundación es una organización que desde hace 60 años tiene un gran propósito superior, que más personas en el país puedan proveer bienestar a sus familias y así lograr de Colombia un lugar más equitativo y sostenible. Y nosotros trabajamos en alianza con organizaciones públicas y privadas para liderar proyectos en varios sectores priorizados, entre ellos el de educación, medio ambiente, salud y desarrollo territorial. Específicamente en nuestra línea de educación, la Fundación ha venido apoyando el programa Pisotón desde hace varios años y reconocemos en esa trayectoria una apuesta decidida y muy acertada por generar impacto social, promoviendo, como bien mencionó Ana Rita, el desarrollo psicoemocional de los niños y las niñas, con el acompañamiento de esas figuras que son claves en sus vidas, sus padres, sus cuidadores y sus educadores. Nosotros estamos convencidos que a través de las técnicas educativas de Pisotón contribuimos a facilitar la expresión de emociones, el autoconocimiento y la resolución de conflictos en los niños, niñas y sus familias. Este año, por la coyuntura que atravesamos, los hogares se han convertido en el todo de muchos de nosotros. Y entonces ahora más que nunca un programa como Pisotón es sumamente relevante. Queremos apoyar al que los niños, niñas y sus familias puedan establecer esos vínculos afectivos que les ayuden a desarrollar seguridad y autoconfianza y así apoyar la promoción de bienestar y una sana convivencia en los hogares. Vemos en esta alianza una oportunidad de sumarnos a un esfuerzo conjunto para dar una respuesta a esos desafíos que nos planteó la pandemia. Y estamos sumamente agradecidos con la Universidad del Norte por habernos invitado a participar nuevamente, con la primera dama y la Consejería para la Niñez y la Adolescencia por haberse sumado en esta ocasión, y con todas las organizaciones que nos acompañan en este esfuerzo y en este sueño este año. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y también está María Claudia García. María Claudia, adelante. Paola, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Muchísimas gracias también a nuestra primera dama de la Nación por apoyarnos, a la Consejería también de la Niñez y la Adolescencia por brindarnos este espacio, y a todas las organizaciones, también al doctor Adolfo Meisel por ser visionarios de este proyecto por las familias. Para la Fundación Pisocial, la familia es el eje fundamental de la sociedad, y es por eso que estamos hoy aquí, trabajando de la mano con estas organizaciones y con Pisotón, con Ana Rita, que ha sido también, como les digo, una visionaria en pro de la familia, en pro del desarrollo socioemocional de las familias. Y para nosotros este alineamiento con el desarrollo del ser es fundamental, y lo hemos apoyado porque sabemos que desde esta construcción del ser, nuestros niños tendrán un mejor futuro, nuestros niños podrán también soñar en grande más adelante, y de verdad que podremos tener un mejor futuro. Para la Fundación Pisocial es fundamental este desarrollo del ser y esta motivación que estamos realizando en alianza también con la Alcaldía de Barranquilla, con la Gobernación de Sucre y de Bolívar. Queremos de verdad que sepan que es un sueño cumplido el poder transformar nuestras familias a partir de este programa de Pisotón. Queremos también que conozcan un poco el trabajo de la Fundación Pisocial que venimos realizando con muchísimo amor, porque lo que queremos es transformar las familias desde adentro, transformarlas con amor, transformarlas enseñando que a través del respeto podemos conseguir muchas cosas en la vida y que podemos también construir una sana convivencia a largo plazo. Entonces,
De verdad estamos muy ilusionados con este proceso, apoyando no solamente a los niños, sino también a las madres, a los padres en los hogares, porque sabemos que también muchas veces, sobre todo en estas dificultades como lo que estamos viviendo hoy en día por la pandemia, estamos viviendo situaciones económicas y adversidades en distintos sentidos, y por eso también es muy importante fortalecer a los padres, fortalecer las familias en general, y ese foco es expandirlo a todos, es decir, poder llegar de verdad a transformar las familias. Y esta dificultad y las dificultades que afrontamos todos en la vida son fundamentales para crecer. Y esta pandemia, el COVID-19, debe ser un aprendizaje, ¿verdad? Para que nuestras familias prosperen, nuestras familias tengan mejores relaciones, nuestras familias puedan construir un mejor hogar, un mejor barrio, una mejor ciudad. Entonces estamos demasiado felices y con muchísima ilusión de ser parte de este proyecto, darles las gracias también a nuestras primeras damas por el apoyo y porque sabemos que también se preocupan demasiado por el desarrollo social y emocional de nuestros niños y nuestras familias. Y nada, aquí la Fundación Fin Social de todo corazón trabajando y poniéndole el hombro a Pisotón y Aventurémonos en Familia con muchísima ilusión de que será un maravilloso proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fin Social y también muchísimas gracias a todos los que nos van a hablar a continuación, porque está también en esta maravillosa alianza Cristina Carrizosa, directora de la Fundación Promigas. Está Olga Lucía Velasco, gerente de proyectos de la Fundación Entretejiendo, y no se ha podido conectar, pero hay que ver a Rolando Ripoll de la empresa Megamás y Triomar. Entonces, nuevamente, muchas gracias, muchísimas gracias en nombre de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Sucre, Córdoba y el Atlántico por unirse. Y queremos entonces que ustedes también nos cuenten cómo desde sus organizaciones deciden sumarse a esta alianza por las familias colombianas. ¿Qué fue eso que los motivó o que las motivó? A ver, Cristina. Pues, Paola, muchas gracias. Saludo a todos los participantes hoy, a la consejera Carolina Salgado, al rector Adolfo Meisel, a Ana Rita Russo, que es el alma de esta iniciativa, a todos los colegas y todos los presentes. No, para nosotros esto significa, pues digamos, la confirmación de un trabajo que nosotros desde la Fundación Promigas hemos querido adelantar, si no es de manera tan focalizada como lo hace este programa, siempre intentando a través de los distintos programas educativos poner un componente de prevención para la violencia intrafamiliar y para lograr vínculos afectivos más estrechos al interior de las familias. Pero mi invitación, para ser rápida y no repetir mucho lo que han dicho todos los participantes, porque, digamos, confirmo todo lo dicho, yo diría que esto nos invita a esta participación en este programa con un éxito ya seguramente probado, porque estando detrás Pisotón y la experiencia de la universidad y de Ana Rita, esto será exitoso con seguridad. Pero es una invitación a que este pacto se convierta en, más allá del apoyo al programa, en un pacto para que desde las fundaciones busquemos la manera de involucrar componentes de prevención para la violencia al interior de los hogares en todos los programas. Estaba pensando hace un rato y no creo encontrar un programa de los que tenga la Fundación Promigas y creería que todas las fundaciones que no, de alguna manera, no pudiera llegarle con este componente tan importante en beneficio de nuestras familias. Desde donde uno lo mire. Si uno trabaja con las mujeres, esto confluye en la familia. Si uno trabaja con los jóvenes, con programas de emprendimiento, esto confluye en los adolescentes y en los padres. Si se trabaja en las escuelas, ni se diga. De manera que yo no encuentro un tema de los que trabajemos en las fundaciones que no pudiera incorporar estos componentes. Entonces, muy contenta de poder participar en este pacto. Lo sellamos desde la Fundación Promigas, muy contentos. Y mil gracias por habernos hecho partícipes. Aquí estamos para trabajarle y aventurarnos en este camino. Muchísimas gracias, Cristina. Y Olga también está con nosotros. Olga, bienvenida. Gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los que han hecho posible esta maravillosa experiencia. A Ana Rita por ser esa gestora que con todo el amor del mundo y ese equipo humano tan maravilloso que tiene hecho posible que esto sea una realidad.
Para nosotros, para la Fundación Entretejiendo, representa una verdadera aventura de amor en familia, porque nos ha dado la oportunidad de manera incluyente de que todos los miembros de las familias colombianas nos reunamos con un propósito consciente de escucharnos desde nuestras emociones, que podamos entenderlas y así podamos entre padres, hijos, hermanos, abuelos, vincularnos y comunicarnos de una manera más asertiva, desde el amor, desde el afecto, desde la disciplina, desde el buen trato, desde el respeto, que esto se convierta en un patrón de crianza basado en la cotidianidad de un mejor entendimiento entre nosotros. A través de nuestra experiencia con Pisotón desde el año 2018, hemos tenido varias lecciones aprendidas muy bellas, donde no solamente las mujeres, como tradicionalmente se vinculaban a este tipo de procesos, se involucran con todo al 100%, sino también los padres de familia, los abuelos, los muchachos, y nos han manifestado esa necesidad y también nos han mostrado el entusiasmo que sienten día a día de participar en esos talleres, de hacer parte de esa vida cotidiana, de acercarme a mis hijos y poderlos escuchar mejor. Vemos el cambio muy importante en los niños con esta experiencia y con esta metodología lúdica que nos une y nos permite escucharnos más allá de las palabras. Adicional a ello, tenemos un reto muy grande y lo hemos visto ahora con la oportunidad que nos ha dado esta crisis de entendernos y comprendernos mejor y de mirar a la cara la violencia que se está presentando y de ponerle otra cara, que es la del amor. Nos hemos encontrado con el reto de que tenemos que unirnos para medir estos resultados. Con el equipo de investigación de Pisotón hemos podido precisar algunos indicadores que le podamos mostrar a otros para que entren de que esto es una realidad y que en poco tiempo podemos generar cambios importantes en nuestro comportamiento. Ese reto sigue y qué rico que muchas entidades estén presentes. Qué alegría que este programa está en el corazón de estos líderes tan importantes como es nuestra primera dama de la nación y nuestras primeras damas locales. Así que gracias de verdad por esta oportunidad que nos están dando como fundación para poder aportar un granito de arena en la transformación de una vida mejor de todas esas familias. Muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros aliados, a todos los que se han unido a este programa. Y quiero ahora trasladarme al lugar de los hechos, al lugar donde vamos a estar, al lugar donde van a estar las 1.100 familias, que ya no son 1.100, porque 500 más se sumaron a este hermoso programa. Y quiero dirigirme y darle la palabra al gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, también a su gestora social, Karina Espinosa, y también nosotros, claro, ella es la secretaria de la Mujer de Córdoba. Entonces, quiero darle la palabra a ella. Vamos al lugar donde vamos a estar trabajando con estas 1.100 familias. Tenemos en Sucre, vamos a estar con 700 familias, más 500 que el gobernador ha decidido trabajar, se ha sumado con 500 familias más para un total de 1.200 familias en el departamento de Sucre. Gobernador, buenas tardes, bienvenido a esta alianza, felicidades además por esta iniciativa, por unirse a esta iniciativa. Y quiero que nos cuente un poco cómo está trabajando este tema en Sucre y cómo llega esta noticia a Sucre, en donde sabemos además que usted está trabajando fuertemente por los jóvenes, por los adolescentes. ¿Está con nosotros el gobernador? Parece que hay problemas técnicos, o si está por aquí. Ok. Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, Vanessa, Cari, ¿cómo están? A todos los presentes, un saludo para la primera dama de la nación y para su equipo.
Le preguntaba, gobernador, está unido en esta alianza, en esta iniciativa, que va a trabajar con 1.200 familias del departamento y en el que vamos a estar trabajando con los adolescentes, con los niños, con las niñas, y sabemos de su programa Sucre Escucha, pero además de este interés especial de trabajar con los jóvenes y los adolescentes del departamento. ¿Cómo va a ser este trabajo y cómo ve que esta iniciativa se une con sus propósitos de gobierno? Bueno, a mí me encanta. Hola, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, perfecto, se escucha. O sea, bueno, yo me encanta esta iniciativa. Yo creo que es de las grandes deficiencias que tenemos nosotros como Estado, no solamente en mi departamento, en toda Colombia. Tenemos un déficit de atención integral, no solo a la primera infancia y a la niñez, sino a la adolescencia y a la juventud que tanto reclama estos procesos de escucha, de diálogo, de orientación psicosocial, de formación para el trabajo, de acompañamiento en su madurez emocional, de orientación. Pues todas estas iniciativas que contribuyen a formar personas para la sociedad son muy importantes, pero sobre todo en esta etapa de la vida. Nosotros tenemos eso priorizado en nuestro plan de desarrollo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Sucre Escucha, que es eje central de nuestro plan de desarrollo, y el proyecto pretende priorizar población adolescente y joven para hacer intervención integral con ellos. Pensamos invertir la mitad de nuestros recursos en un gran proyecto de inclusión social que pretende construir equipos de trabajo con trabajadores sociales, con psicólogos, con pares comunitarios, articulados con toda la oferta institucional del Estado en el territorio, con las alcaldías, con los servicios sociales del Estado, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las procuradurías, con las juntas de acción comunal y todo ese componente comunitario, las madres cabezas de familia, de tal manera que hay dispositivos muy fuertes que sirvan de apoyo a esos procesos de inclusión juvenil. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra sociedad tiene, yo llamo el cóctel perfecto, donde se encuentran la pobreza, la exclusión, la historia de violencia y de conflicto, problemas de violencia intrafamiliar, deficiencias en nuestro aparato de justicia y de acceso ágil a la justicia. Todos estos rollos vulnerabilidades principalmente en jóvenes. Y los jóvenes, cuando tienen las edades de lo que nosotros entendemos como juventud, tienen mucha energía. Si esa energía no se enfoca bien, termina mal enfocada. Esas vulnerabilidades de los jóvenes los hace que queden muy expuestos a caer en malos pasos, a ser captados por los mercados ilegales, a caer en consumo temprano de sustancias psicoactivas, muchas veces consumo problemático de sustancias psicoactivas, y caen al servicio de las redes de comercialización. También se incrementa la violencia y los problemas de seguridad con ocasión de esto. Los estudios que hemos hecho es que el 70% de las víctimas y victimarios, entre víctimas y victimarios de los hechos que perturban seguridad y convivencia, llámese delito o contravención, en Colombia, el 70% de las víctimas o de los victimarios son jóvenes, pero un 78% de esos hechos tiene algún tipo de relación con las drogas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hombre? Que los muchachos participan en redes de producción, de comercialización, o cometen el delito o la infracción bajo el insumo problemático de una sustancia psicoactiva, o lo cometen para poder conseguir los recursos que requieren para suplir su adicción. El proyecto Sucre Escucha tiene un enfoque de lucha contra estos fenómenos desde la óptica de la inclusión social. Cómo hacemos prevención selectiva a tiempo, cómo fortalecemos el tejido social y cómo buscamos que la mayor parte de los jóvenes de nuestro departamento
cojan el camino que nosotros consideramos que es adecuado. En eso vamos a invertir, vamos a hacer mucho. Ya iniciamos nuestro proyecto, ya estamos en alguna parte del territorio y esperamos poder copar todo nuestro territorio. El departamento tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y pretendemos construir un modelo de inclusión social en Sucre que sirva de réplica para otras partes de nuestro país y del mundo. Sucre escucha. Ahora, eso en cuanto a la juventud, en cuanto a la niñez. Nos vinculamos con este proyecto Pisotón. La doctora Paola Alcázar nos abordó y nos contó de este proyecto. Nos parece supremamente importante todo lo que se pueda hacer por de la familia, el entorno familiar, el involucramiento parental dentro de la crianza, todo lo que se pueda hacer para prevenir problemas de violencia sexual, problemas de intrafamiliar, todo lo que podamos hacer para reducir vulnerabilidades en niños, niñas y adolescentes es nuestra prioridad. Por eso cuando nos invitaron para esto, yo no lo dudé y salimos a buscar los recursos y aportamos para que poder atender 500 familias dentro de este proyecto. Entiendo está articulado con la Universidad del Norte, la Presidencia de la República, la Fundación Promigas, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Procaps, la Fundación Fin Social, la Fundación Entretejiendo y demás aliados, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia. En fin, nosotros decidimos aportar 255 millones a este proyecto porque, digamos, como lo mencioné, hace parte de nuestras prioridades en Sucre. Entonces yo les quiero contar, lo hacemos con mucho entusiasmo, lo hacemos convencidos de que es la principal necesidad que tiene nuestra sociedad. Nosotros, la principal infraestructura que debemos construir es el fortalecimiento de nuestro tejido social, que realmente es la protección a nuestras presentes y futuras generaciones, pero además es lo que nos va a garantizar condiciones de sostenibilidad y de convivencia en nuestra sociedad. Si nosotros no nos dedicamos a fortalecer el tejido social, no vamos a ser capaces de garantizar paz, de garantizar convivencia, de garantizar estabilidad, de garantizar seguridad, de garantizar oportunidades. Y esa construcción de tejido comienza por la construcción de familias sanas, de familias fuertes, de familias resilientes y de niñas y niños que puedan sobreponerse a las dificultades que trae la vida y que logren adoptar la ruta de lo que nosotros llamamos el buen camino. Eso es lo que quería decirles y quiero que sepan que cuentan con nosotros para todo. Vamos a hacer esto con mucho entusiasmo y cada vez que tengan proyectos de este tipo o quieran hacer inversiones en esto, cuentan con nuestro departamento para apoyar, para cofinanciar, para intervenir, para hacer lo que nos corresponda en aras de nuestra niñez y nuestra juventud. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, por esta apertura y por este impulso que usted le está dando a la niñez y a los jóvenes de un departamento que necesita muchísima trabajo, muchísima intervención, pero que lo más importante son las ganas. Y usted también viene acompañado de su gestora social, Karina Espinosa. Karina, muy buenas tardes. ¿Y cómo van a articular este programa? Aventurémonos con todas estas actividades que el gobernador nos cuenta ya han iniciado y con este modelo de inclusión social que es la gran apuesta de Sucre Escucha. Buenas tardes, Paola. No sé qué me le pasa a la cámara en este momento. Estoy tratando de activarla. Un segundo. Te escuchamos bien. Mientras que... Bueno. Voy a tratar de activarle, si no, mientras activamos la cámara. Bueno, buenas tardes. Y como lo decía, como lo decía el gobernador, te decía Karina que para este Sucre. Bueno, dale, adelante. ¿Me están escuchando bien, cierto? Bien. Bueno, como lo decía el gobernador, para nosotros es prioridad en este Sucre diferente. Los niños, las niñas y pues los adolescentes.
le estamos apostando a cero violencia en el departamento de Sucre. Vamos a alzar la voz porque vamos a ser cero tolerantes con cualquier tipo de violencia en el departamento de Sucre. Desde la Oficina de Gestión Social, desde el mes de enero, venimos haciendo una campaña que se llama Stop Bullying. Hicimos el segundo encuentro con las gestoras y pasamos el mensaje, porque el bullying en el departamento nos está generando también muchos problemas de salud mental, niños que se han suicidado, niños que, digamos, han tenido un tipo de violencia física muy fuerte. Hubo un caso famoso en el departamento donde un joven le cortó el brazo a otro por un caso de bullying. Entonces venimos trabajando este tema desde el mes de enero. También empezamos un proyecto con unos jóvenes del sistema de responsabilidad penal. Vamos a formarlos con Encena y nosotros les vamos a dar las herramientas para esos cursos. Yo estoy convencida que si nosotros nos unimos y articulamos lo que es este Sucre Escucha que les acaba de explicar el gobernador, con este gran proyecto que es Pisotón, para intervenir todas las familias, vamos a lograr reducir los índices de violencia en el departamento, que es nuestro mayor anhelo. De hecho, he venido comunicándome con todas las gestoras sociales para que hagamos, yo lo he llamado como una gran campaña, llamándolo política, en tema de comunicación, pero referente a la violencia en el departamento. Yo pienso que es indispensable hacerlo. Yo vengo poniendo el ejemplo de lo que hizo Mocus en Bogotá para cambiar la cultura ciudadana. ¿Y cómo lo hizo? Comunicando en las calles. La gente aprendió a no arrojar basura, la gente aprendió a respetar las cebras porque comunicó, lo hizo, se paró, estuvo en todos los escenarios deportivos haciéndolo. Y yo pienso que en el tema de violencia hay que hacer lo mismo. Yo digo, hay que colocar vallas, hay que pintar paredes, hay que intervenir los barrios con micrófonos. Es hacernos escuchar todas juntas, es alzar la voz por la cero violencia en el departamento de Sucre y aprovechar este escenario para invitar pues, a todas las gestoras del país y a las que nos estén escuchando y a los gobernadores para que alcemos todos la voz juntos y hagamos esa gran campaña nacional por la no violencia. Yo creo que esto es una gran oportunidad. Yo quiero agradecerle a la primera dama, a la doctora María Juliana, al doctor Adolfo Meis, el rector de Uninorte, a la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y adolescencia, y a la Fundación Entretejiendo, Santo Domingo, PROCAPS, FinSocial, Amigas y demás aliados, por beneficiar a este departamento con este programa y además, pues, también reconocer el trabajo incansable que viene haciendo el gobernador y que consiguió esos recursos adicionales porque estamos abanderados de este tema y porque queremos que definitivamente se reconstruya el tejido social en el departamento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sucre, a esta iniciativa y este liderazgo que han emprendido con el programa y con seguridad podemos estar allí en todas estas iniciativas. Como bien lo dice Karina, el tema de la comunicación es importante para lograr este impacto. También está pues tenemos dificultades con la conexión de Karina, ¿no? Sí, no logramos conocer a Karina, pero la escuchamos muy bien. Sí, la logramos escuchar. Tenemos dificultades como con todas las conexiones, ¿o qué? Así parece, gobernador. Bueno. No, la cámara estaba perfecta ahorita, pero no sé qué pasó. Sí. Se desconectó la cámara porque el micrófono sí. Algo pasó, pero escuchamos completa la intervención, Karina, y muchísimas gracias por contarnos todo esto que están haciendo con las familias de Sucre y con los jóvenes y los niños también, que son tan importantes también para este programa. Y esperemos allá en estas 1.200 familias con este liderazgo que el gobernador ha tenido para, como él mismo lo ha dicho, unirse con más presupuesto a esta iniciativa. También está con nosotros la secretaria de la Mujer del Departamento de Córdoba, Vanessa Jodes. Vanessa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, primeramente, pues buenas tardes a todos los presentes, agradecer muchísimo la invitación y el trabajo valioso e incansable que está haciendo nuestra consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado, a nuestra primera dama de la nación. También muchísimas gracias por todos los esfuerzos que están realizando en pro de la defensa de todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país.
reciban un saludo muy, muy especial de parte del gobernador del departamento de Córdoba, Orlando Benítez Mora, y de la gestora social del departamento, Marta Ruiz Solera. Un saludo también muy especial a todas las organizaciones y a las fundaciones aliadas, Fundación Santo Domingo, ProCaps, Fin Social, Promigas, Fundación Entretejiendo, Megagamas y Triomar. En realidad es de aplaudir toda esta alianza institucional y articulada para lograr llegar a muchas familias de estos 3 departamentos seleccionados el día de hoy. Quiero inicialmente destacar la importancia del programa Aventurémonos en Familia para nuestro departamento, que es uno de los más afectados por el fenómeno de la violencia en el país, sobre todo que nuestro gobernador también fue víctima de la violencia por el asesinato de su padre hace muchísimos años, entonces tiene muy marcado todo lo que tiene que ver con la defensa de la familia y el fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con los núcleos familiares. Aventurémonos en Familia es un programa que va acorde con el plan de desarrollo de nuestro departamento. Ahora le toca a Córdoba, porque en específico uno de nuestros pilares fundamentales es el entorno familiar. El entorno familiar visto desde un elemento, como si fuera un elemento transformador de la sociedad cordobesa y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de los valores dentro de todo el departamento a través del empoderamiento de la familia cordobesa. Por recalcar algunos datos específicos y que resaltan por qué es tan importante que el departamento de Córdoba haya salido seleccionado para acompañar y para abanderar este proceso Aventurémonos en Familia, que resalto muchísimo la labor de la Universidad del Norte en cabeza de su rector, del doctor Adolfo Meisel, y de todas las personas involucradas que van a poder realizar estas intervenciones en el territorio. En el departamento de Córdoba, según el Instituto de Medicina Legal, se han aumentado muchísimo los casos de violencia contra niños y niñas entre los 6 y los 11 años. Sobre todo para el periodo del 2015, entre el 2015 y el 2018, se presentó una tasa que oscilaba aproximadamente entre el 4.76% y el 13.41% por cada 100.000 habitantes. Y para resaltar, las causas más comunes de estos eventos se encontraban en familias donde los padres tuvieron contactos con sustancias psicoactivas, como muy bien lo decía el gobernador Héctor Olimpo, al que mandó también un saludo muy especial, y a la gestora social de Sucre, y sustancias como el alcohol y los factores predominantes que desencadenaron estos hechos dentro de los núcleos familiares fueron la intolerancia, el machismo, los celos, la desconfianza, la infidelidad y fenómenos como el alcoholismo. Por otro lado, es importante resaltar que en el departamento de Córdoba persiste una problemática de violencia intrafamiliar que para este primer semestre del 2020, en el marco de todo el periodo del confinamiento y de todo lo que tiene que ver con la cuarentena, se incrementaron muchísimo los casos, sobre todo en el sur de Córdoba, con aproximadamente 400 casos para estos primeros 5 meses denunciados, ¿verdad? Los que fueron o los que se dirigieron hacia las comisarías de familia. Entonces, el 23%, este año aumentó el 23% con relación al último semestre del 2019, con todo lo que tiene que ver con los casos de violencia intrafamiliar, con una valoración superior al comportamiento pues al nivel nacional. Entonces, desde la gobernación de todo el departamento de Córdoba, en cabeza del gobernador Orlando Benítez, celebramos esta intervención y esta participación en el programa Aventurémonos en Familia, que estamos seguros que con todas las actividades y con todas las etapas que veíamos hace un momento que nos explicaban, se harán importantes avances en el cumplimiento pues, de esta apuesta, en el cumplimiento de la defensa y del empoderamiento de la familia cordobesa, y logrará que el departamento sea mucho más competitivo, con altos niveles de calidad de vida y con un tejido empresarial sólido, generador de empleo y sobre todo con familias cordobesas felices y en paz. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, por tener presente al departamento de Córdoba y a todas las familias cordobesas que se verán beneficiadas con esta gran apuesta. Entonces, muchísimas gracias. Estamos listos para comenzar.
Muchísimas gracias, Vanessa. También nosotros estamos listos y bueno, ya queremos comenzar mañana mismo, así que muchas gracias y estas cifras sin duda serán importantes para todo este trabajo que vamos a hacer en alianza con ustedes, con las fundaciones que nos acompañan y que se han unido. Muchísimas gracias también a Karina, al gobernador Héctor Olimpo Espinosa, por sumarse también y por creer en este programa que se llama Aventurémonos en Familia. También excusamos a la primera dama de la ciudad de Barranquilla, Silvana Puello, quien tuvo que salir de la reunión por otros compromisos, pero quien también cuenta todo lo que se ha hecho en Barranquilla y todas esas ganas que tienen por apostarle mucho más a este programa de Aventurémonos. Por el momento hemos llegado al final de esta transmisión. Inicia entonces la aventura en la que todos queremos subirnos ya, y es la aventura del programa Aventurémonos en Familia. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, 150, 160, ahí entraban, salían. Lo cierto es que estuvieron muy pendientes de lo que va a pasar en estos 3 departamentos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que se conectaron, a todas nuestras fundaciones aliadas, a todos los que creen que, como lo decía nuestro rector al inicio de este programa y de su intervención, hay que creer en los niños, en las niñas, hay que creer en los adolescentes, también en los jóvenes, hay que creer que la felicidad es posible y es posible con programas como este. Recuerden que esta transmisión queda grabada, podrán verla, podrán repetirla más adelante. Ha sido un gusto enorme compartir con ustedes, mostrarles un poco de lo que será esta apuesta, este sueño que ya se hace realidad, este reconocimiento de las emociones, crianza amorosa y prevención de las violencias en las familias de estos 3 departamentos, pero que esperamos llegar a muchos departamentos de Colombia. Estuvo con ustedes Paola Alcázar, directora de Extensión Universitaria de la Universidad del Norte. Muy buenas tardes y que sigamos aventurémonos en familia. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.